Hola, alumnos de cuarto, ¿qué tal? Espero que estéis bien. Seguimos pues un día más y una grabación más con las preguntas de la unidad 6 de la pregunta 5 de la unidad 6, la caída del Imperio Romano. Vamos a irlo leyendo y luego pues veremos los ejercicios y comentaré un detallito. Pues nada, la caída del Imperio Romano. Los romanos forjaron el imperio más grande y duradero que ha existido en Europa. Entonces, ¿cómo desapareció? ¿Quién logró vencer a Roma? Pues sí, porque hubo un motivo, porque alguien le venció y hubo una desaparición gradual, eso sí, no fue de golpe y porrazo. Un siglo de cambios. La desaparición del Imperio Romano fue un proceso lento. Desde el siglo III después de Cristo, el imperio detuvo su expansión. Roma dejó de recibir riquezas y esclavos e inició una gran crisis, ¿de acuerdo? Fue un proceso lento. Tenemos aquí un germano que era considerado bárbaro, es decir, no civilizado por los romanos. Tenemos aquí pues su indumentaria, donde vivían, etc. Iba a tener mucho que ver con la caída del Imperio Romano, los germánicos, los bárbaros. Vamos a observar y a comprender la crisis del siglo III en el Imperio Romano, después de Cristo. Estamos hablando del año 200 y pico, antes del 300, del siglo III, los 200 los años. Cambio económico. Al reducirse la llegada de riqueza y esclavos, Roma necesitaba otra forma de ingresar dinero y subió los impuestos a los ciudadanos. Entonces, hubo una gran subida de impuestos porque no había ganancias en otros territorios. Cambios políticos. Las fronteras del imperio quedaron desprotegidas y los pueblos germánicos del norte de Europa atacaron las ciudades romanas porque quedaron esas fronteras pues desprotegidas. Y estas señores que hemos visto arriba como el dibujito pues atacaron las ciudades de Roma, sobre todo las más cercanas a la frontera. También hubo cambios sociales. Muchas familias abandonaron las ciudades y huyeron de los impuestos y de las invasiones germánicas. Se fueron al campo. La vida se desarrolló en el campo y las ciudades perdieron su esplendor. Esos fueron los cambios sociales, de la ciudad al campo. Y eso también trajo cambios culturales. En el siglo I, Jesús de Nazaret predicó la religión cristiana, que negaba el politeísmo y las desigualdades de la sociedad romana. La crisis se extendió esta nueva religión por el imperio. Porque como era crisis, pues la gente se agarraba a una religión nueva para pues sobrellevar esa crisis, ¿de acuerdo? Y hubo un gran cambio cultural con la religión. De hecho, la religión tuvo mucho que ver con el fin del imperio. Ya lo veremos en esta siguiente página, que ya, bueno, vamos a pasar. Tuvo que ver porque la caída de Roma y el fin de la Edad Antigua. Fue el último gran imperio de la Edad Antigua. Hemos visto los griegos, los fenicios, también estaba Egipto, también estaba China. Bueno, porque todas las civilizaciones antiguas, la última fue la romana. Y además la que más nos afecta a nuestra geografía. En el siglo IV, el emperador Teodosio, de origen hispano, estableció el cristianismo como religión oficial de Roma. Justo fue cuando ya empezó a decaer ya el imperio, la religión oficial, el cristianismo en Roma. A su muerte dividió, y eso fue ya la ruptura de Roma, dividió el imperio entre sus dos hijos. Se crearon así el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. Eso ya digamos que ya Roma pues, ha desaparecido como imperio y hay dos trozos. En el siglo V los pueblos germánicos atacaron el imperio occidental desde varias fronteras y lograron invadirlo. Algunos de ellos, como los visigodos, se instalaron en Hispania. Aquí en nuestra zona llegaron los visigodos y se instalaron en Hispania. Bueno, atacaron, pero realmente fue que Roma ya no existía como tal, entonces pues fueron entrando, se establecieron, y como vivían en el campo, alejados unos de los otros, los propios romanos, pues fue una invasión realmente pacífica, tampoco hubo una gran guerra, porque estaba ya medio destruido, digamos, el imperio. La caída del último emperador del Imperio Romano de Occidente marca el fin de la Edad Antigua. Justo cuando había el último emperador, pues ya se acabó el Imperio Romano, sobre todo en Occidente, porque el de Oriente durará más tiempo. En el siglo VI, el Imperio de Oriente logró recuperar durante un tiempo posesiones en Occidente, incluso en Hispania. Llegaron y los propios romanos de Oriente pues, conquistaron, pero bueno, luego lo perdieron, ¿vale? La parte occidental. Y el Imperio Romano de Occidente cayó ante los bárbaros en el año 476, ¿de acuerdo? Pasaron un río que se llama el Rubicón, que está por aquí por centro de Europa, y ya toda esta parte verde pues pasó a ser ya zona germánica y bárbara. Pero sí, la oriental, el Imperio Romano de Oriente, pues sí mantuvo su hegemonía los romanos. Constantinopla era la capital, y Grecia, toda esta zona, Turquía, tal, lo que es ahora Turquía, pues siguió siendo Roma. Conquistaron un poquito, pero luego reconquistaron, etcétera. Bueno, típicos movimientos entre pueblos, ¿de acuerdo? Sobre todo cuando hay guerras.
El Imperio Romano de Oriente, o bizantino, resistió las invasiones y perduró durante 1000 años más. Su capital era Constantinopla, Bizancio. Lo que antiguamente era Bizancio y ahora fue Constantinopla. Vale, aquí. Estambul, ahora se conoce como Estambul. Aquí está la capital. Roma era la capital del Imperio Romano de Occidente y sigue existiendo Roma, pero ya en manos ya de los germanos. Aunque Roma tuvo una excepción, porque era la capital religiosa, porque los germánicos y los visigodos fueron muy religiosos. Entonces todos estos pueblos bárbaros adoptaron la religión cristiana y Roma era un poco la capital religiosa, la capital espiritual, y siguió teniendo gran importancia en toda esta zona, bueno, y en el mundo en general, porque adoptaron la religión cristiana y católica romana. Y aquí queda pues un poquito el mapa, así queda. Claro, la caída del Imperio Romano. La crisis del Imperio Romano se inició en el siglo III y acabó pues el siglo V, ¿de acuerdo? Fue un proceso de siglos. En el siglo V los pueblos germánicos invadieron el Imperio Romano de Occidente, dando fin a la Edad Antigua. Se puede decir que se acabó la Edad Antigua. Vamos a hacer los ejercicios. 29, corregir este texto en el cuaderno. Vamos a ver el mapa, el nombre de las capitales de los imperios romanos del Oriente y Occidente, ya lo he dicho, lo repasáis, lo ponéis. ¿Cuál era el extremo más occidental del Imperio Romano de Occidente? Lo que estaba más al oeste, pues lo ponemos. Esta tarea lo corregiré yo. Vamos a ver la frase ya de corregir el texto. Son las palabras naranjitas las que están erróneas. En el siglo III, la fortaleza, no es la de las fronteras del imperio, no lo impidió las invasiones celtas, no eran celtas. Como consecuencia no se bajaron los impuestos y las personas huyeron a las ciudades. Bueno, pues esto hay que corregirlo. ¿Y qué edad de la historia comenzó con la caída del Imperio Romano? ¿Qué edad de la historia comienza después del Imperio Romano? Si no lo sabéis, lo vamos a averiguar. De hecho, voy a desaparecer yo y ya será la corrección de las preguntas y de los ejercicios. Así que por arte de magia hago ¡chas! Y desaparezco. Así que nada, fuera de pantalla. Vamos a ver esto. Que se vea un poquito aquí, tengo que mover esto para arriba. ¿Qué edad de la historia comienza con la caída del Imperio Romano? Es un ahorcado. ¿Habrá alguna C? No, uy, la cabeza. ¿Habrá alguna M? Sí. ¿Y una N? No. Pero a ver la E. Sí. ¿Y la D de dedo? Sí. Uy, ya casi lo tengo. ¿Y la U? ¿La T? Vamos a ver la T. No. ¿Y la O? Tampoco. ¿La O? Uy, las manitas. Vamos a poner una pierna porque esa es la solución, ¿eh? Venga. Una piernita y ya la otra piernita no, porque entonces perdemos. La A y la I. La Edad Media, ¿vale? A ver si quiere salir. Bien. Celebración. Pues la Edad Media, ¿de acuerdo? Y luego ya si le podemos dar a repetir, Edad Media. Pero bueno, no vamos a repetir ya, tontería. Vamos a corregir el resto de los ejercicios. Quiero hacerme caso, la ventanita de la fase aquí. Venga. El texto en tu cuaderno, vamos a corregirlo. En el siglo III, la debilidad de las fronteras del imperio permitió las invasiones bárbaras, vamos a decir, también podemos decir visigodas, que fueron las civilizaciones después, la que justo aquí en Hispania, digamos, comandó la Edad Media, ¿vale? Las invasiones bárbaras, podemos decir en general, porque había más pueblos, aparte de los visigodos, estaban los suevos, los alanos, había más pueblos de Centro Europa que vinieron al sur, al Imperio Romano. Como consecuencia se subieron los impuestos, porque ya no había esa riqueza de las conquistas del imperio, y las personas huyeron al campo, no a las ciudades, al campo. Vamos a ver, con el mapa, nombra las capitales de los imperios romanos de Oriente y Occidente. De Occidente, Roma, y de Oriente, Constantinopla, ¿de acuerdo? Aquí, en el mapa. ¿Y cuál era el extremo más occidental del Imperio Romano de Occidente? Esta parte de aquí era la más occidental. Nosotros, Hispania, es lo que estamos más al oeste. Digamos, es el extremo, ¿vale? Es el extremo. Y nada, esas son las correcciones. Os pongo también, tanto en Classroom como en la descripción de este vídeo, un vídeo sobre la caída del Imperio Romano, ¿de acuerdo? Lo tenemos aquí, la caída del Imperio Romano. Un vídeo educativo de Happy Learning, que está muy chuli. No, no es Happy Learning, es de Aula 365. Y nos gustará verlo y será muy entretenido, ¿vale? ¿Lo veis? Ya os digo, en la descripción del vídeo de este propio vídeo y en Classroom.
me mandáis la resolución al ejercicio, ya sabéis, en Classroom lo estoy haciendo muy bien, me encanta, lo puedo corregir, podemos comentar cosas, os puedo poner buenas notas y nada, mucho ánimo, seguid así, que ya prontito vamos a acabar, fijaros, ya estamos acabando la unidad y sociales de este año y de esta manera, con tanto mérito que estáis haciendo, la verdad, estoy muy contento. Pues nada, mucho ánimo y muchos besos y recuerdos. Hasta luego.